En este vídeo vamos a ver las pruebas de viscosidad de tres aceites usados comparativamente con el aceite virgen de un vehículo que ha sufrido altísima tasa de dilución de combustible. Básicamente un vehículo que ha entrado en el taller para ser reparado y estas reparaciones que le hicieron parece ser que no fueron exitosas y de ahí el aceite ha sufrido una altísima dilución. Entonces, un usuario, un suscriptor, se ha puesto en contacto conmigo, me ha comentado qué es lo que le ha pasado y hemos quedado de que él me va a enviar todas las muestras después de cada una de las reparaciones y el aceite definitivo que ha dejado el taller para ver cómo se mantiene este aceite con esta alta dilución. Bien, en este vídeo no se va a mencionar el nombre del taller, no se va a mencionar ni tan siquiera la ciudad donde ha sido reparado este vehículo, ni tan siquiera se va a mencionar el nombre de este usuario. Simplemente es un vídeo que no entra en ese tipo de juegos a decir y señalar, simplemente yo voy a investigar cuál es el estado de los aceites que me ha enviado este suscriptor. En concreto me ha enviado tres muestras. Muestro en pantalla tres botellas. Esas tres botellas son de tres aceites usados de este vehículo Toyota Land Cruiser. Por cierto, es un 3000 D4D entre 2005 y el 2007. Es un vehículo que ya utiliza el sistema Common Drive, motores más modernos con inyección más moderna. Para dar un poco de contexto y no empezar directamente con pruebas de viscosidad, voy a relatar exactamente lo que me ha comentado el usuario. El vehículo entra en el taller para hacer digamos, un cambio de inyectores. Estos vehículos pecan de estos inyectores y por lo tanto un vehículo que está rozando los 200.000 kilómetros, pues bueno, pues se le hace el cambio, lo que se considera completamente normal en ese tipo de motores D4D. El taller pide todos los recambios necesarios, originales de Toyota. Los inyectores no son nuevos, siempre los inyectores vienen reconstruidos. Y es de entender que estos inyectores que les envía Toyota son ya comprobados y no hay ningún tipo con ese tipo de inyectores. Bien, le entregan el vehículo, lo empieza a utilizar y digamos se da cuenta de que algo no va bien. Va al taller, lo revisa así más o menos por encima y dice que está todo correcto. Vuelve a irse, utiliza el vehículo, pero ya con 1000 kilómetros empieza a notar de que huele fatal, de que empieza a vibrar a bajas revoluciones, a ralentí, y se da cuenta de que el nivel de aceite está 5 veces por encima del máximo, por decir de alguna manera. Muestro la varilla donde el usuario hizo una foto y la verdad es que se ve que el nivel está bastante alto. Es una cosa así, es la primera vez que veo. Entonces, en el taller, digamos, acepta el vehículo, empieza a revisar qué es lo que ha pasado y por lo visto le comentan de que uno o varios inyectores vienen defectuosos y todo el fruto de esa avería viene por estos inyectores defectuosos. Por lo tanto, se vuelven a pedir los inyectores correctos de Toyota, se instalan y digamos, se le entrega el vehículo ya reparado. El usuario se ha asegurado de pedir por escrito, digamos, de que ha habido ese tipo de intervención para que en caso de un futuro el motor haya sufrido una avería grave de desgaste, pues tenga algo justificado y de ahí poder reclamar a este taller esa reparación de este motor, que por el momento el motor no le pasa absolutamente nada y no se puede hablar de daño ninguno, ya que no es el momento de hablar de daño, ya que el motor está funcionando perfectamente. Entonces, el taller repara estos inyectores defectuosos, se le entrega el vehículo y supuestamente ya definitivamente el vehículo ya está reparado. El usuario coge el coche, llega a casa, nada más llegar, unos 20-30 kilómetros aproximadamente, levanta la varilla y está igual de alta. Por lo tanto, el vehículo se monta a la grúa y se vuelve otra vez al taller. Antes de llevar esto al taller, básicamente se ha molestado en él mismo en extraer una muestra de aceite, que es el número 2. Y por cierto, el número 1 se me ha olvidado comentar de que cuando devuelve la primera vez el vehículo para ser reparado, ahí él mismo recoge una muestra a la que es el número 1. Bien, continuando con el tema, el taller repara el vehículo nuevamente y esta vez el cuento es que hay una arandela de estanquera que dicha arandela está, digamos, mal pisada, fruto de un mal recambio que se les entregó por parte de Toyota.
Entonces, para no entrar, digamos, en muchos detalles técnicos en ese tema, simplemente para que vosotros lo podáis entender, los que no tenéis idea de cómo está este vehículo, en concreto ese motor 3000 D4D lleva inyectores internos. Estos inyectores internos están dentro de la propia tapa de balancines y lo que es todo el tema de retorno de los inyectores va por dentro de la tapa de balancines. Incluso la parte alta, digamos, lo que es la propia alimentación del conducto Common Rail, llega a los inyectores atravesando la tapa de balancines. Incluso se puede decir que la alimentación de alta también está dentro. Por lo tanto, cualquier fuga en la línea de retorno o en la línea de alta presión puede prácticamente hacer pasar el propio combustible dentro en el motor. Estos no son inyectores como por ejemplo la gran mayoría de vehículos que están por encima de la parte alta de la tapa de balancines, y cualquier fuga de combustible se puede ver básicamente físicamente se puede ver cuando hay una fuga en alguna línea de retorno o la propia línea de alta presión. Y bien, este taller comentó de que el tornillo que hace estanqueidad con estas arandelas de estanqueidad en la parte del retorno han sido enviadas por error de un tamaño que es incorrecto, y de ahí a la hora de poner pues se produce este fallo y esta fuga de combustible. Por lo tanto, parece ser que el taller eh, no tiene responsabilidad ni con la primera ni con la segunda reparación. Bien, todo eso, bueno, pues obviamente puede ser correcto. Yo no soy quien va a acusar un taller de que eso no es así. Además, él tiene las facturas de los recambios, tiene justificado. En caso de que hay un problema con este vehículo y el motor sufre daños graves, supongo que digamos, el recambio que vendió, estos recambios de Toyota, también está metido en el ajo, tanto el taller como el recambio. Por lo tanto, tenemos aquí un caso bastante complejo, ya que como poco el propio mecánico que ha reparado esto se debería de haber asegurado de que los recambios que le están entregando no son equivalentes. Por lo visto el mecánico no se dio cuenta, lo montó y a correr. Y claro, lo montó y a correr, pero ni siquiera hacen una prueba para comprobar que eso está bien, dan por hecho que está bien y luego resulta que no está bien. Entonces, ya con la última, digamos, reparación, le piden al usuario permiso para hacer una prueba de largo recorrido. No sé si han hecho 300, es igual, han hecho una prueba de largo recorrido. Él lo utiliza, evidentemente, es el primer interesado que quiere que eso se repare bien, y efectivamente ya le devuelven el vehículo con el motor correctamente reparado, sin fugas. Y bien, ahora viene en la muestra número 3. Esta muestra número 3 él la coge ya con 600 kilómetros después de haber realizado el taller, esa comprobación a largo plazo. Él también realiza ciertos kilómetros y por lo tanto decide sacar esta muestra, me la envía y vamos a ver qué es lo que tenemos en esta muestra número 3. Supuestamente ya el nivel no sube, pero a raíz de esas intervenciones, a raíz de estas altas diluciones, empieza a haber fuga de aceite. El vehículo vuelve a entrar otra vez en el taller y el taller descubre de que la propia tapa, la junta de la tapa de balancines no es en correcto estado y ha sufrido daño, y por lo tanto se vuelve a cambiar. Esta tapa, esa junta de tapa, supuestamente la han cambiado la primera vez. Por lo tanto, la segunda vez dan por hecho que esa junta no le ha pasado absolutamente nada y la vuelven a dejar puesta. Es de entender que una junta no puede sufrir un daño tan rápido con combustible, pero bueno, nunca se sabe. Puede ser el caso perfecto de que por el motivo que sea esta junta ha sufrido con esta alta tasa de combustible. Y ahora, pues bueno, pues supuestamente ya le han sustituido a esta tapa y supuestamente este motor ya está correctamente, ya no tiene ningún tipo de problema y de fuga. Está por ver si algún retén de cigüeñal está mal, está bien, y también por ahí puede escaparse parte de, digamos, de aceite, ya que cuando esta junta de estos retenes están en contacto con combustible, en función del material utilizado, pueden sufrir daños. Bien, ahí ya no voy a dar ningún detalle absolutamente más, porque eso es un tema que yo no me dedico a esto, yo no soy perito judicial, yo simplemente tengo un hobby, tengo un canal de lubricación, un usuario me envía unas muestras, yo las miro y las comparo entre sí y las comparo
con la muestra virgen de este aceite que se ha utilizado. Por lo tanto, yo me voy a centrar a lo mío. Y ya el que quiere centrarse en la parte mecánica, en la parte de investigar qué es lo que ha pasado, si el taller ha cometido una negligencia, todo esto lo dejo a cada uno que decide por sí mismo cuál es la responsabilidad en este caso del taller. Bien, hace un par de días atrás se publicó la muestra virgen de ese modelo de aceite Motul 5W40XT de la gama 8100 de Motul, y tenemos los resultados de este modelo de aceite, que por cierto es un modelo de aceite que está a muy buen precio aquí en España, que ronda entre los 25 y 30 euros el envase de 5 litros. Por lo tanto, es un aceite bastante interesante para ser utilizado y poder, digamos, hacer los mantenimientos de estos vehículos que pueden utilizar esa norma ASEA A3B4. Bien, este modelo de aceite da cierta viscosidad que es relativamente más baja de lo que está anunciada en ficha técnica. En el vídeo te voy a dejar arriba una tarjeta a la derecha donde puedes ver que incluso los propios laboratorios han medido una viscosidad más baja de la que se anuncia en el propio, digamos, en la propia ficha técnica. Por lo tanto, es muy importante tener referencia de la muestra del lote utilizado. No vale comparar los datos de ficha técnica, porque entonces sí los resultados van a ser extremadamente, digamos, disparatados. Bien, vamos a empezar por la muestra número 1. Esta muestra número 1 tiene en concreto 4.000 kilómetros totales recorridos. Cuando se lleva el vehículo al taller para ser reparado la primera vez, este aceite tiene 3.000 kilómetros, por lo tanto hay que sumarle los 1.000 kilómetros que hace con alta dilución. Por lo tanto es una muestra con 4.000 kilómetros. Realizo doble prueba de viscosidad a 40 grados y la media es de 22,02 centistoques. En la prueba de viscosidad a 100 grados nuevamente realizo doble prueba y la media de las dos mediciones es de 5,21 centistoques. En la prueba de viscosidad a 26 grados realizo nuevamente doble prueba y la media de las dos pruebas es de 6,56 minutos. Muy bien, voy a poner la tablita que yo suelo realizar de cuando realizo ese tipo de pruebas, y ahí podemos ver comparativamente cómo ha quedado esta muestra número 1 con 4.000 kilómetros comparada con la muestra del lote de este modelo de aceite Motul XC 5W40. Como podéis observar, yo he calculado una reducción de viscosidad a 40 grados de 72%. La reducción a 100 grados es de 61% y la reducción a 26 grados es de 79%. Básicamente, esto a mi modo de ver es que hay prácticamente una altísima tasa de dilución, algo que yo no he visto. Es la primera vez que yo veo algo así, de cómo ha quedado diluido el aceite de motor, y por lo tanto, si el motor haya sufrido un alto desgaste, es obvio de que es fruto por esta alta dilución de combustible. Bien, a continuación vamos a ver la muestra número 2, que solo y únicamente tiene 30 kilómetros de recorrido. Nuevamente realizo doble prueba de viscosidad a 40 grados y la media de las dos pruebas es de 19,27 centistoques. Esto efectivamente, nuevamente tenemos una altísima dilución muy parecida a la anterior, y quizás más, incluso por solo y únicamente 30 kilómetros tiene aún más dilución de combustible. En la prueba de viscosidad a 100 grados nuevamente doble prueba, la media de las dos pruebas 5,01 centistoques. Bien, en la prueba de viscosidad a 26 grados nuevamente doble prueba y obtengo un resultado de 6,10 minutos. Bien, aquí nuevamente pongo comparativa con el aceite virgen del lote utilizado y vemos de que efectivamente tenemos algo muy parecido a la anterior muestra. Una reducción de 76% a 40 grados, una reducción de 63% a 100 grados y una reducción efectivamente de 80% a 26 grados. Algo bastante parecido entre las dos muestras, la 1 y la 2. Incluso la muestra número 2 se puede decir de que en tan solo 30 kilómetros tiene aún más de dilución de combustible. Muy bien, a continuación vamos a ver la muestra número 3, que tiene exactamente 600 kilómetros recorridos.
Ya he informado de que el propio taller pidió permiso para hacer digamos, una prueba de largo recorrido, y efectivamente con la prueba de largo recorrido deducen de que ya definitivamente la reparación es exitosa. Bien, supuestamente es exitosa, ¿de acuerdo? Yo no tengo la certeza de que esto todavía está resuelto. Para tener esta certeza voy a explicar a continuación qué es lo que necesitamos hacer. Entonces, midiendo esta muestra a 40 grados, doble prueba 69,48 centistoques. A 100 grados, doble prueba, la media 11,86 centistoques. En la prueba de 26 grados, doble prueba, la media de 25,53 minutos. Bien, aquí pongo en pantalla la comparativa con la muestra de aceite virgen, y podemos ver de que sigue habiendo cierta dilución, cierta, digamos, discrepancia, que tan solo por 600 kilómetros vemos una reducción de 13% en la prueba de viscosidad a 40 grados, un 13% equivalente también en la prueba de viscosidad a 100 grados y un 16% en la prueba de viscosidad a 26 grados. Por lo tanto, aquí solamente viendo de que hay una reducción bastante pareja a 40, a 100 y a 26 grados, da la impresión de que pueden pasar dos cosas. Una es de que no han hecho bien el enjuague de motor y ha quedado parte residual que automáticamente le baja el aceite, o es que sigue entrando combustible en el motor y por lo tanto se sigue diluyendo el aceite. Para poder saber si eso está resuelto, necesitamos hacer varias cosas. Yo necesito una muestra de inicio de tan solo 10-15 minutos de funcionamiento. Es decir, se pone el aceite nuevo, se enjuaga el motor lo mejor que se pueda y ya se saca una muestra con solo 15 minutos de funcionamiento. Es decir, se calienta el motor, se mezcla bien todo, se saca una muestra y se guarda. Y ya pasados 500-600 kilómetros necesito otra muestra, y con estas dos muestras yo puedo medir y puedo comparar y deducir si la muestra de inicio tenía una viscosidad y pasados 500 kilómetros la viscosidad baja muchísimo, significa de que efectivamente en este motor aún sigue entrando combustible y por lo tanto es la forma correcta de poder deducir esto. Bien, voy a poner en pantalla las tres muestras de aceite y a la derecha voy a poner la muestra virgen del lote utilizado exactamente. Entonces podemos ver cómo ha quedado este aceite diluido en las tres muestras. Efectivamente, entre la muestra 1 y 2 parece ser que no hay mucha diferencia, y en la muestra 2 tiene aún más dilución de combustible. Supuestamente las dos averías, las dos causas de esta alta dilución eran diferentes, pero por lo visto las dos han acabado afectadas del mismo modo. La verdad que es muy curioso. Es una experiencia más. Todos los usuarios que tienen inyector interno, hay muchos motores Toyota, Mazda, Mitsubishi, que llevan ese tipo de enfoque de utilizar inyector interno con retorno interno, con línea de alta interna, deben de llevar cuidado a la hora de reparar esto y controlar muy bien el nivel de aceite. Y ya pasado ciertos kilómetros, cierto uso, conviene tener presente de que si hay alguna fuga en cualquier inyector, en cualquier línea de retorno de alta, puede dar lugar a una entrada de combustible en el motor. Por lo tanto, estas cosas hay que saberlas. Voy a poner ahora una comparativa con un aceite de muy baja viscosidad. En concreto, hace un par de días atrás yo he probado el aceite del fabricante Cronoil con viscosidad 0W8, y se me ha ocurrido comparar este modelo de aceite con estas tres muestras de aceite usado. Bien, con la última muestra, que solo tiene 600 kilómetros, vemos de que no es el caso, no se puede comparar, pero con las muestras número 1 y 2 vemos de que estas muestras incluso están prácticamente por debajo de lo que es la viscosidad de un aceite 0W8. Podemos estimar de que, ya que los aceites 0W8 tienen un HTHS alrededor de 1,7, como poco, pueden tener 1,8, 1,9, incluso vete a saberlo. Lo mismo alguno puede llegar a más, pero como poco, la norma, digamos, SAE exige tener un mínimo de 1,7 de HTHS. Vemos de que estas dos muestras de aceite de Toyota
han quedado, por lo menos en la prueba de viscosidad a 40 grados y en la prueba de viscosidad a 26 grados han quedado muy por debajo de lo que es un aceite con una viscosidad de 0W8. Por lo tanto, no me va a extrañar, dado que hay una alta tasa de dilución de combustible, el propio HTHS de este aceite estuviera por debajo de 1,7. Obviamente, esos son suposiciones. Yo no tengo forma de meter esto en un viscosímetro y medir cuánto es la resistencia, lo que es el HTHS a 150 grados sometido a esfuerzo, ¿no? Yo no tengo ese viscosímetro. Eso es un tema bastante caro y complejo de medir. Puedo comparar con el resultado de un aceite 0W8. Entonces, ¿qué quiere decir? De que el HTHS de este modelo de aceite, por lo general, son aceites que suelen tener un HTHS superior a 3,5, suelen estar alrededor de 3,7, 3,8 aproximadamente. Podemos decir de que ha perdido 2 puntos. 2 puntos del HTHS pueden ser bastante significativos y se puede dar lugar a un desgaste elevado. Digo, se puede dar, yo no tengo la certeza de que esto ha ocurrido. Repito, se puede dar, no hacer conclusiones en base a suposiciones. Simplemente estamos suponiendo de que podría haberse dado el caso. Bien, a continuación voy a mostrar las pruebas de gota que yo he realizado de estas 3 muestras de aceite. Y efectivamente podéis ver, a la izquierda es la muestra número 1, en el medio la muestra número 2 y a la derecha la muestra número 3. Podemos observar efectivamente de que la muestra de gota de las muestras número 1 son las que llevan más carga de hollín. La muestra número 2 sale tremendamente limpia, prácticamente como si fuera aceite nuevo, un aceite virgen. Y la muestra número 3 con 600 kilómetros ya empieza a manchar ligeramente este aceite y parece ser que ya el hollín, digamos, empieza a aparecer ligeramente en esta muestra número 3. A continuación voy a poner otra prueba de esas muestras, pero a trasluz. Entonces podéis observar de que aquí se aprecia de mejor manera. Y bien, con esto pues no nos queda, digamos, ninguna duda de que el propio color del aceite de las 3 muestras no es determinante para determinar cuál es el aceite que más carga de hollín lleva. Siempre la muestra de gota es la que nos da una mejor idea de cómo está este aceite. Básicamente porque la carga de hollín al final termina a ser, digamos, representada en la muestra de caída de gota. Tengo un vídeo en donde explico cómo se hace esta prueba, qué tipo de papel, todo al detalle. Voy a dejar en descripción este vídeo para las personas que no conocen cómo se realiza esto. Y la verdad es que explico en el vídeo qué es lo que vemos en los análisis de aceite usado y qué es lo que vemos con las muestras de aceite, digamos, de estas muestras de caída de gota. Para mí esto es una magnífica herramienta que yo personalmente practico muchísimo y me está dando una información muy importante. Muy bien, llegamos a la parte final del vídeo. Voy a hacer un buen resumen. Entonces, estas muestras 1, 2 y 3 yo he desaconsejado, literalmente le he dicho a este usuario, a este suscriptor, de no enviar al laboratorio. Es decir, si nosotros enviamos estas muestras al laboratorio, la información que nos va a revelar un informe de laboratorio no es concluyente. Es decir, nos puede salir el número 1 con desgaste, probablemente con 1000 kilómetros y esta cantidad de combustible. El número 2 también nos va a salir con desgaste porque la parte residual del número 1 siempre se arrastra. Las 2 muestras saldrían con muchísimo combustible. La muestra número 3 le va a pasar exactamente lo mismo, ya que a mi modo de ver, o bien sigue habiendo fuga o bien no se ha enjuagado incorrectamente el motor. Por lo tanto, esas 3 muestras, lo único que podemos hacer es crear alarma. Es decir, si yo saco un informe y digo, mira, el motor va a reventar, el motor se va a romper, ahí ha salido 20 veces más de desgaste. Eso no es algo que pueda afirmar esto. Entonces, lo que necesitamos es, primero, enjuagar el motor al máximo, es decir, un par de cambios de aceite corto durante 500 kilómetros, enjuagar el motor bien. Y ya una vez que está enjuagado el motor bien, hacer un análisis con por lo menos 150 horas de uso, 5000 kilómetros, como poco, una cosa así. Y ya esta muestra es la que nos interesa ver cómo se está comportando el desgaste de este motor.
necesitaríamos otro análisis como poco, y yo diría una tanda de 3 análisis a 23,60 por análisis. Este hombre se tiene que gastar casi unos 70-80 euros, 75 € aproximadamente, en realizar 3 análisis de aceite usado para poder tener una tendencia ya en condiciones, y con esa tendencia tener la certeza de cómo está funcionando ese motor. Por lo tanto, si está todo bien, pues bueno, pues simplemente todo se ha quedado en un susto. Si este motor empieza a gastar muchísimo, vemos todos los valores de metales disparatados, pues es obvio de que el motor podría haber sufrido daño por esa alta tasa de dilución. Ahí ya, este momento todavía no ha llegado. Cuando llegue este momento podemos tener esta información, y en base a esta información él va a decidir qué es lo que va a hacer. Yo simplemente he aconsejado cuál es la forma correcta de poder actuar y poder ver cómo se está comportando este vehículo. Me gustaría informarme, este motor, en concreto el 3000 D4D del Toyota Land Cruiser del año 2005-2007, de si lleva radiador frontal de aceite. Por ejemplo, en vehículos de esta época, por ejemplo el Mitsubishi Montero, lleva radiador frontal de aceite. Por lo tanto, en el propio radiador, en las propias líneas de retorno, en función de cómo está diseñado ese radiador, puede quedar una buena cantidad residual en ese radiador. Son cosas que necesito investigar. Si alguien lo sabe y me puede facilitar la vida, puede, digamos, comentar si efectivamente es así. Necesito ver manuales de reparación de este motor 3000 D4D, cuánto es la cantidad de llenado en seco, es decir, llenado de fábrica, y cuánto es la cantidad de llenado cuando se hace un cambio de aceite con filtro y sin filtro. De esa manera podemos sacar cuánto es la parte residual. Esto es crucial, repito, crucial. Nos hemos dado cuenta de ciertos motores de que les pasa esto. Por ejemplo, en motos, hay motos con radiador de aceite frontal. Hemos visto de que les queda en una moto 1 litro de aceite de parte residual. Ya haré vídeos de esa moto en concreto, hablaré alto y claro de qué es lo que puede quedar en una moto. Ya en un motor 3000 D4D diésel pesado grande puede ser muchísimo más. Esas cosas las necesito investigar, y para próximos vídeos espero tener esa información. Y bien, si alguien lo sabe, lo tiene, estos manuales de reparación no se encuentran así por así en cualquier lado. Si alguien tiene esa información, por favor, pido, comenta en los comentarios cuánto es el valor, cuántos son estos datos. Yo sé que son vehículos que llevan muchos años, hay muchos fanáticos, muchos entusiastas que disponen de esos manuales de reparación, y si alguien puede echar una mano facilitándome la vida diciendo, oye, mira, son X litros que se llena de fábrica, luego en cada cambio son X, entonces necesitamos saber cuánto es la parte residual. Es un dato muy muy importante. Y poco más puedo decir. Sin más, espero de que te haya gustado el vídeo. Comenta en los comentarios qué es lo que te parece. ¿Te parece normal lo que ha realizado este taller? ¿Su trabajo? ¿Crees que es culpable total? ¿Crees que el recambista de Toyota es el que metió la pata? ¿Crees que el dueño del taller debería de ser más atento a estas reparaciones tan complejas, tan delicadas, y que aunque él mismo no lo haya hecho y que tenga contratados mecánicos y estos mecánicos cometen ese tipo de errores? Coméntame todos estos comentarios, todas esas opiniones son muy muy válidas. No sé si el taller, yo lo desconozco, se puede dar por aludido y puede ver este vídeo. Yo sinceramente yo no tengo nada contra el taller, precisamente por eso he evitado dejar su nombre, dejar la ciudad. No se va a hacer esto, este vídeo no trata de esto. Si él ve este vídeo, simplemente es un vídeo constructivo, y mostrando las pruebas. Ya más adelante, cuando tengamos las pruebas de desgaste del motor, de cómo se está comportando, pues bueno, pues vamos a saber la verdad qué es lo que ha pasado con este motor. Obviamente tampoco va a ser una conclusión muy clara, ya que no tenemos análisis de tendencia previos del desgaste de este motor, pero sí supongo que podemos llegar a encontrar análisis de aceite usado de un Land Cruiser similar, con similares kilómetros, similares años. Más o menos sabemos qué es lo que puede llegar a gastar un motor de ese tipo. Tengo análisis yo mismo de Mitsubishi Montero, y bien, con estos análisis de Mitsubishi Montero no creo que un motor de Toyota 3D, 4D tenga muchísimo más desgaste que un Montero. Por lo tanto, estos motores supongo que serán muy muy parecidos.
Por lo tanto, el desgaste de un motor de ese tipo, pues más o menos, aunque no encontremos ningún análisis, lo podemos deducir. Y si eso se ve disparatado con metales de desgaste por todos lados, pues está claro que ahí ha habido daño. Como ya he dicho, sin más, espero que os haya gustado. Hasta la próxima.